Buenos días, tardes o noches, compañeros y maestras. Mi nombre es Joshua Adolfo Segovia Peña y a continuación se presentará el Tratado de Libre Comercio que se tiene entre México y Panamá. Primero que nada, el Tratado de Libre Comercio entre México y Panamá fue suscrito el 3 de abril de 2014 y entró en vigor a partir del 1 de julio del 2015. El TLC México-Panamá busca profundizar la integración económica de México con Centroamérica, consolidar la seguridad jurídica en las transacciones internacionales con Panamá y abrir nuevos mercados a las exportaciones mexicanas. Hablemos un poco de los antecedentes que se tienen entre estos dos países. Antes de este Tratado de Libre Comercio, la relación comercial entre Panamá y México estaba regida por un acuerdo de alcance parcial de carácter unilateral con preferencias en una vía a favor de Panamá, que estuvo vigente desde el año 1986. Hasta finales de marzo de 2014 se realizaron 5 rondas de negociación para la suscripción que se extendieron hasta 8 meses. Se concluyó la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y México, donde se revisaron áreas de acceso a los mercados, obstáculos, inversión, reglas y procedimientos aduaneros, políticas de competencia, entre otros temas. Este tratado cobra significado en vista de la importancia de Panamá, pues es la economía más dinámica en la región durante el último decenio, teniendo un crecimiento promedio anual de 9.1% del Producto Interno Bruto. El TLC México-Panamá sentará las bases para establecer un importante corredor comercial en el continente y permitirá consolidar la posición de ambos países como plataformas privilegiadas de producción y de distribución de bienes y servicios, tanto para el continente americano como a mercados globales, donde entró en vigencia el 1 de julio del 2015. Para Panamá, los Estados Unidos mexicanos supone un mercado potencial con alto poder adquisitivo, donde el número de habitantes es 31 veces más grande que la población panameña, lo que asegura un mercado importante para la colocación de productos panameños. Sus propósitos son fortalecer la circulación de bienes y servicios en América Latina y del Caribe, incrementando su competitividad y diversificando su presencia en los mercados internacionales, así como impulsar las inversiones recíprocas y consolidar la posición de ambos países como plataformas logísticas de alcance local, sentando las bases para un corredor comercial en el continente americano. Ahora, entrando un poco en lo que está firmado en el documento de este Tratado de Libre Comercio, los objetivos que se tienen son los siguientes, donde se incluyen sus principios y reglas, incluidos los de trato nacional, trato de nación más favorecida y transparencia. Se tiene como primer objetivo alcanzar el mejor equilibrio de relaciones comerciales. Luego está estimular la expansión y diversificación del comercio de bienes y servicios entre partes, facilitar la circulación de bienes y servicios y la eliminación de obstáculos del comercio, promover condiciones de competencia leal, aumentar las oportunidades de inversión en los territorios de las partes y proteger la propiedad intelectual del territorio de cada parte. Es necesario indicar que el Tratado de Libre Comercio abre nuevas oportunidades de acceso en periodos de desgravación arancelaria de 5 a 15 años para mercancías de la oferta panameña que no tienen presencia en el mercado mexicano, tales como piñas, papayas, ajíes, pimentones, harina de pescado y pescado seco, bebidas electrolíticas, cervezas, papel higiénico y papel toalla. Ahora, entrando en la parte de eliminación arancelaria, cada parte eliminará sus aranceles aduaneros sobre mercancías originarias. Una mercancía es considerada originaria cuando ésta es a. obtenida en su totalidad o producida enteramente en el territorio de una o ambas partes, como lo pueden ser plantas, cosechas, animales, mercancía obtenida de la caza o pesca o recursos naturales extraídos del suelo o aguas. B. Producida enteramente en el territorio de una o ambas partes con materiales que califican como originarios. C. Producida en el territorio de una o ambas partes a partir de materiales no originarios. Las operaciones o procesos mínimos no confieren origen de una mercancía pueden ser los siguientes: pintar, la clasificación, lavado, cortado, empaque,
embalaje, aplicación de marcas, etiquetas, logotipo, limpieza del producto o cualquier otro procedimiento que no altere materialmente las características de la mercancía. De igual forma, las mercancías exportadas al otro territorio que sean presentadas con certificado de origen las harán calificar como originarias, ya que este certificado acredita que el país es el productor de dicho producto, y así se puede obtener el trato arancelario preferencial. En el certificado de origen también se podrá asentar datos de un operador comercial en un país no parte, para que dicha mercancía no pierda carácter de originaria. Para verificar el origen del país importador, se puede solicitar la información a las autoridades competentes del país exportador para verificar la autenticidad de los certificados de origen, o verificar el origen mediante cuestionarios escritos o visitas de verificación u otros procedimientos que ambas partes acuerden. En caso de no reconocer la autenticidad del origen de la mercancía, se podrá negar el trato arancelario preferencial. Este certificado no requiere ser presentado cuando las mercancías cuyo valor en aduanas no exceda la cantidad de $1000 o su equivalente en moneda nacional de la parte importadora, o ya sea que las mercancías de la parte importadora pide como requisito presentar el certificado de origen. Cabe resaltar que toda la información compartida entre estos dos países se mantendrá con total confidencialidad. Si se llegaran a infringir leyes o reglamentaciones de este tratado, cada parte establecerá o mantendrá sanciones penales, civiles o administrativas. Ambas partes están obligadas a facilitar el comercio y dar herramientas para que este sea más accesible y fácil de realizar. Ahora, entrando al programa de eliminación arancelaria, este se encarga de dar orden a la eliminación progresiva y cronológica de aranceles para bienes originarios. Para estos efectos, se aplicarán diferentes categorías para clasificar la desgravación de cada producto. Primero está la categoría A. Estos aranceles serán eliminados íntegramente y dichas mercancías quedaron libres de arancel cuando el tratado entró en vigor. La categoría B dice que los aranceles se eliminarán en 5 etapas anuales iguales a partir de la tasa base. El año 1 significa el año en el cual el tratado entró en vigor. A partir del año 2, cada etapa anual surtirá efecto el 1 de enero del año relevante. Ejemplo, si un producto X cumplirá 5 años el 1 de enero del 2020, pues el tratado entró en vigor en 2015. Es decir, que en su quinto año, o sea 2020, se cumple su última etapa y quedará libre de arancel aduanero a partir de esta fecha. Categoría B8. Se eliminarán en 8 partes anuales iguales a partir de la tasa base establecida. La categoría C es en 10 etapas anuales iguales. La categoría C12 es en 12 etapas anuales iguales. La categoría C15 es en 15 etapas anuales iguales. La categoría D es un poco diferente a las anteriores vistas, ya que estos aranceles están sujetos a las disposiciones establecidas en la misma tabla del tratado, que se va a ver un poco más adelante. La categoría EXCL dice que las mercancías clasificadas de esta forma se encuentran excluidas del programa de eliminación arancelaria, es decir, que van a seguir pagando aranceles como lo hacían antes de este tratado. Las categorías que están en PRO, estas mercancías están prohibidas para su importación u exportación. Esto ilustrado toma la siguiente forma, donde la categoría B se va a dividir en 5 columnas, y como es la categoría B, esta se va a desgravar en 5 años, a lo cual al quinto año quedaría libre de arancel, como se puede ver. Aquí les muestro una página de mercancías que México puede exportar, cada una mercancía dividida en 5 columnas diferentes, donde se especifica la fracción arancelaria a la que esta mercancía pertenece, la descripción del producto, la tasa base, la categoría a la que pertenece y notas. Como se mencionó anteriormente, cada mercancía se desgravará conforme a la categoría que pertenezca.
Por ejemplo, las aves, que es la primera mercancía que tenemos en la lista, se desgravará íntegramente en cuanto el tratado entre en vigor por estar en la categoría A. También tenemos que la carne bovina, como es categoría B, esta se desgravará en 5 años, bajando en este caso 2 de la tasa base en cada año hasta que este llegue a 0. El tocino, como está en una categoría de los excluidos, este no se va a desgravar, por lo tanto este seguirá teniendo una tasa de 10. También tenemos una mercancía prohibida, que en este caso es la marihuana. Esta pues no se va a poder importar ni exportar. Las soluciones electrolíticas, estas como pertenecen al B8, vemos que tienen también un arancel mixto, que está compuesto del ad valorem y un arancel específico, por lo cual también se dividirá en 8 etapas iguales y el resultado es el que se irá restando a la tarifa base. Entonces el 20% también se va a dividir en 8 partes, tanto como el arancel específico. Y ahora, como podemos ver, también los aceites vegetales están en la categoría D. Como mencionamos, este va a estar en una nota específica que vamos a ver que también está en una sección donde se tienen unas notas para la lista de México, que como era el 2, tenemos aquí que se indica que esa tendrá un desarme arancelario especial. Si bien se divide en 10 etapas, pero se puede apreciar que la primera etapa, o sea los primeros 5 años, el arancel porcentual se mantendrá constante, y después de eso la otra mitad del tiempo bajará en 1% hasta que este llegue a 0. Se puede añadir que cada país tiene alrededor de 350 páginas de artículos que se pueden importar y exportar, así como 7 mercancías especificadas para la clasificación C, es decir, que no nada más son estos 2, son otros 5 para cada país. Cabe destacar que ninguna parte podrá incrementar ningún arancel aduanero existente ni adoptar un nuevo. Además de esto, cada parte puede realizar consultas para examinar la posibilidad de mejorar las condiciones arancelarias de acceso al mercado para las mercancías originarias. Cualquier parte podrá incrementar un arancel a una mercancía originaria a un nivel no mayor que establece su programa de eliminación arancelaria tras una reducción unilateral de dicho arancel aduanero. En cuanto a las medidas de salvaguarda, ambas partes podrán establecer estas medidas si con la eliminación arancelaria la importación de productos ha aumentado y eso hace daño o amenaza a la producción nacional de mercancías competidoras, siendo exclusivamente de tipo arancelario. En cuanto a las inversiones, cada parte otorgará a los inversionistas de la otra parte un tratado no menos favorable que el que otorgue a sus propios inversionistas, referente al establecimiento, adquisición, expansión, administración, operación y venta de las inversiones en su territorio, así como un trato justo y equitativo de protección y justicia penal civil. En la importación temporal de mercancías, cada parte autorizará la importación temporal libre del pago de aranceles aduaneros los siguientes: el equipo profesional como para televisión, cinematografía, computación, propósitos deportivos o comerciales, que pueden ser películas o grabaciones. Tampoco se puede aplicar un arancel a mercancías reimportadas después de reparación o alteración. Ahora bien, si de beneficios se trata, hay que hacer hincapié que cuando importe mercancías originarias y no aplique el trato arancelario preferencial, el país podrá solicitar dentro del plazo de un año contado a partir de la fecha de importación la devolución de los aranceles pagados en exceso, quedando a salvo las facultades de comprobación de la autoridad aduanera o en su caso la compensación de los aranceles pagados en exceso. En caso de los impuestos a la exportación, México podrá mantener un impuesto o cargo sobre la exportación de mercancías alimenticias básicas sobre sus ingredientes o productos derivados,
para asegurar la disponibilidad de cantidades suficientes de la mercancía alimenticia básica para los consumidores nacionales o productores, como el aceite, el arroz, el azúcar, el atún, bistec, huevo, frijol, galletas, jamón, leche, maíz, pan, queso, puré de tomate, tortilla, sal o cerveza. Derivado de la negociación del tratado a cargo de la Secretaría de Economía, México tendrá acceso inmediato y a corto plazo, que serían 5 años, al 72% del universo arancelario acordado de bienes, en productos como cables de cobre y aluminio, acero, automóviles, autopartes, pinturas, cosméticos y perfumería, aguacates, fresas, frambuesas, sémola de trigo, chicles, tequila, mezcal y jugo de naranja. El resto del universo arancelario acordado se desgravará paulatinamente. Si se desgravan materias primas, México tendrá la oportunidad de importarlas en mayor manera. De esta forma habrá más trabajo para los mexicanos para que puedan producirla y convertirla en productos terminados. Por consecuente, como Panamá importa muchos de los productos terminados de México, esto da un resultado positivo a la balanza comercial entre estos sí o sí, lo que va a hacer que México cree más empleos. En esta tablita podemos observar la balanza comercial de México que tiene con Panamá. En este caso podemos observar que el comercio total entre Panamá y México se ha mantenido estable entre el 2011 y el 2018, donde este se ha mantenido en un promedio como de 1.000.000 o de 950.000 de unidades comercializadas, mientras que las importaciones de México a Panamá aumentaron casi 500% el año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, como podemos observar de este año a este año. En esta otra tabla podemos ver los principales productos importados por México procedentes de Panamá, que después podemos ver que en el año 2014, un año antes de que entrara en vigor el Tratado de Libre Comercio en 2015, México importó casi 5 veces más productos a Panamá, empezando a importar algunos productos que no importaba, tales como puede ser la gasolina, el combustóleo y otros productos, como podemos ver aquí, que están en ceros, y empezó a tener cantidades significativas después de este tratado. Esto significa que México puede ofrecer más amplitud de bienes y servicios a sus consumidores locales a precios accesibles debido al beneficio de este tratado. En esta otra tabla podemos ver los principales productos exportados de México a Panamá. Como podemos ver, el total del año 2014 con respecto al año que entró en vigor el tratado no es mucha la diferencia a como se vio en México, solo aumentó un poco. Sin embargo, los productos que se vieron más afectados en este caso fue el combustóleo, que aumentó casi en 100% la cantidad de que se está exportando. Aún así, podemos ver que en los siguientes años se ha mantenido un poco estable. Por lo tanto, Panamá se puede decir que no ha sacado tanto provecho como lo está haciendo México en los últimos años. En esta ocasión ha sido todo lo que vamos a revisar esta vez por el Tratado de Libre Comercio de México con Panamá. Les dejo las fuentes consultadas para realizar este video y sin más me despido y gracias por ver.